La próxima mesa de discusión será impartida por el doctor Enrique Alonso Maldonado, médico cirujano y partero UANL, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, profesor en el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica. El técnico en urgencias médicas Luis Méndez, licenciado en enfermería con máster en cuidados intensivos, paramédico de vuelo y cuidados críticos, certificado por el Consejo Internacional de Certificación de Especialidades de los Estados Unidos, instructor de múltiples cursos de soporte vital, ACLS, PHTLS, AMLS, entre otros, certificado en ECO, miembro activo de la empresa de ambulancia aérea Jet Rescue Air Ambulance, y el doctor Francisco Morones Breto, médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, egresado del Hospital General 46, diplomado en toxicología clínica por el Hospital Juárez de México, profesor ayudante de la especialidad en medicina de urgencias del Hospital General 180, profesor de la asignatura de urgencias y emergencias de la licenciatura en medicina de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, instructor en simulación clínica del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, quien nos trae el tema Código Infarto de Prehospital a la sala de hemodinamia. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para nosotros estar con ustedes compartiendo un poquito lo que viene siendo el manejo desde, como mencionaron, desde el prehospital hasta la terminación de la sala de hemodinamia de pacientes complicados o pacientes que debemos de tratar con patología cardiovascular como es el infarto agudo del miocardio. Como preámbulo, es muy importante mencionar que el infarto agudo del miocardio per se es la primera causa de muerte a nivel mundial, por lo cual es muy importante saber cómo lo vamos a manejar desde casa, desde el domicilio, cómo vamos a activar estos protocolos para que nos lleguen a tiempo al hospital y poderles dar un tratamiento oportuno de reperfusión. Para eso le voy a pedir al compañero Luis que nos platique su experiencia de cómo a ellos les activan el código infarto, cómo lo manejan en el prehospital, qué tratamiento les pueden ofrecer para que se active pronto este protocolo y lleguen lo más pronto posible al hospital. Gracias a Dios. Bien, gracias. Desde la perspectiva del prehospitalario, es una serie importante de retos que son los que tenemos que vencer, ¿no? Básicamente, desde el momento de la llamada se nos avisa que hay un paciente con una molestia torácica importante, y pues aquí es importante que el papel del prehospitalario sea pensar que lo primero que tiene que descartar es un síndrome coronario agudo. Ese es el primer reto más grande. Y tener muy claro que el diagnóstico de un síndrome coronario agudo dependerá de 3 factores, ¿no? Clínica, electro y algunos laboratoriales que lamentablemente en ambulancia no están disponibles. Entonces el paramédico tiene que pensar mucho en el aspecto de la clínica. A veces los infartos no vendrán como un libro, como un paciente que muestra la sintomatología de un libro, pero considerar los factores de riesgo siempre son importantes. La siguiente parte sería que el paramédico tendría que ser capaz de tomar un electrocardiograma, y es ahí donde empieza uno de los puntos más difíciles para que el prehospitalario pueda darle mucha mayor certeza cuando se habla de un síndrome coronario. ¿En qué sentido? Que bueno, no en todos los niveles de atención de ambulancias o de servicios prehospitalarios está disponible un electrocardiograma de 12 derivadas. Y eso definitivamente es un reto, porque el infarto agudo del miocardio en cierto porcentaje se diagnosticará con alteraciones del electro. De regulación médica. Comunicarse con un centro regulador para entonces poder derivar al paciente a un hospital del nivel que tenga una capacidad resolutiva, llámese o una intervención coronaria percutánea o un hospital donde haya terapia fibrinolítica disponible. Pero desde ahí creo que la barrera más grande es, por ejemplo, el acceso a un electrocardiograma de 12 derivadas. En algunas ocasiones el diagnóstico por parte del prehospitalario puede no estar claro, y entonces lo que se hace es se manda una fotografía del electro
al área médica de un centro regulador o algunas veces algunos hospitales en específico para que a través del área médica se pueda realizar un electrocardiograma. La siguiente parte entonces implicaría que el prehospital pueda iniciar el tratamiento prehospitalario, que puede ir desde aspectos tan básicos como la famosa MONA, identificando qué pacientes pudieran o no ser candidatos, pero también otras estrategias como la neumotomía Trombins. Pero el problema que encontramos es que, bueno, la parte farmacológica en el prehospitalario sigue siendo un reto importante. Entonces, a partir de ahí, el paramédico identifica con estas herramientas, empieza una atención inicial que, dependiendo del nivel de soporte de la ambulancia, pues puede ir más o menos aventajado para ser capaz de que el paciente llegue a una sala de urgencias. Y entonces ahí la dinámica continúa. Por ejemplo, en la sala de urgencias, ¿cómo funciona el aspecto para que ustedes reciban este tipo de escenarios? ¿No? ¿Escucho? Aquí Luis menciona cosas muy importantes en conceptos y en cuestiones de diagnóstico. En cuestiones de diagnóstico, el infarto, estamos hablando de infarto con elevación del ST, vamos por esa parte. Menciona troponinas o marcadores cardíacos, el electrocardiograma muy importante, y la otra es la clínica. Afortunadamente, tanto para prehospital y en el área de urgencias, la parte de laboratorial la podemos dejar a un lado, porque con 2 de las 3 podemos hacer un diagnóstico del infarto. Tener un cuadro clínico que puede ser, como mencionamos ahorita, un dolor. El dolor es el dolor clásico, el dolor típico, un dolor cardiológico, o puede tener algunas situaciones como pérdida de estado de alerta, una diaforesis. Cuadro clínico que nos puede dar la pauta, y eso sí requerimos un electrocardiograma. Entonces, en ese sentido, si en prehospital no tienen un electrocardiograma, ya iniciaron con una parte que es el cuadro clínico, y nosotros nos obliga a hacer un diagnóstico oportuno en cuánto tiempo. Si bien el tratamiento para el infarto va a ser la terapia de reperfusión, que puede ser con medicamento o con hemoterapia, nos dicen que nos dan hasta 12 horas para poderlo realizar, y se escucha muy bonito, 12 horas. ¿Cuál es la urgencia entonces? Me dices que puedo trombolizar a un paciente o puedo mandarlo a hemodinamia en 12 horas, no veo la urgencia. Bueno, la urgencia es la siguiente: cuando una arteria se ocluye, que es la fisiopatología del infarto, a partir de los 15 minutos ese miocardio comienza a morirse, pero no se muere todo el miocardio al mismo tiempo. Es como si yo pusiera fichitas de dominó, una por una, tiro una, pero no se caen al mismo tiempo, va una a la vez. Entonces, a los 15 minutos una fichita ya se me murió, y pasa el tiempo, y a partir de las 12 horas ya todas esas fichas ya se murieron. Pero aquí la importancia es que las primeras 2 horas es fundamental. Hay un concepto que siempre lo aclaro en las pláticas y que sí quiero que se queden, es que el tiempo es músculo. ¿En qué sentido? 12 horas, mucho tiempo. Menos de 2 horas ya no es tanto. Ustedes tienen un tiempo en el cual el miocardio se va a ir muriendo, y nosotros tenemos un porcentaje el cual vamos a ir salvando. Si por mala suerte alguno de nosotros estuviéramos cerca del centro médico que tiene hemodinamia y comenzamos con un dolor y acudimos inmediatamente y nos dan reperfusión en menos de 10 minutos, vamos a salvar más del 90% de ese miocardio. Se escucha bien padre. Pero si pasa 1 hora, ya se murió un 40% de ese miocardio. ¿Sí? Pasa el tiempo y pasan 2 horas, ya más del 60% del miocardio ya no lo vamos a recuperar. Y a partir de las 6 horas solamente nos quedan 20%, perdón. ¿Sí queda claro eso? Entonces, 12 horas puede sonar mucho tiempo, pero son 2 horas primordiales. Entonces llega con nosotros, nos avisaron que llegó un paciente con dolor torácico, con cuadro clínico, y el tiempo en que lleguen con nosotros es un tiempo que no cuento con ello para dar tratamiento. Supongamos que se tardan 1 hora en llegar, ¿ya cuánto miocardio me queda? 60%. Y si yo en el diagnóstico me tardo en hacerlo y darle tratamiento, las fichitas van corriendo.
¿Sí queda clara esa parte? Entonces es la importancia de tener comunicación con el prehospital, ver dónde tenemos la mayor oportunidad de darle tratamiento y darle reperfusión lo más pronto posible. Sí, yo coincido en todo lo que ya comentaron. Me parece que desde prehospital deberían de protocolizarse, aunque bueno, yo entiendo que algunas cosas a las que se enfrenta el personal prehospitalario pues es a la falta de apoyo o respaldo legal, porque muchas veces hay un hueco ahí en el que el paramédico con toda justificación puede decir, pues a mí no me toca hacer la trombolisis porque no es mi perfil profesional, porque si sangra el paciente, ¿quién me va a defender? Yo no tengo experiencia con tratamientos trombolíticos, no tengo trombolíticos, no tengo electrocardiograma. Y basándome en lo que comenta el doctor Alonso, que tiempo es músculo, pues ese papel del prehospital toma todavía más auge. Recordar que hay dos tipos de retrasos en la atención del infarto: antes del primer contacto médico y después del primer contacto médico. El retraso antes del primer contacto médico es inherente al paciente. No hay una cultura en la población para reconocer signos tempranos de infarto agudo del miocardio, y esto se traspola a los grupos que conocemos con condiciones que pueden confundir los síntomas, como por ejemplo los adultos mayores, los pacientes diabéticos o las mujeres en edad peri, trans y postmenopausia, en la que muchas veces pueden confundir una gastritis o más bien un infarto inferior con una gastritis. Pacientes diabéticos en los que no van a sentir un dolor torácico como tal, sino simple incomodidad en el pecho, o estoy sudando porque hace mucho calor. Entonces creo que antes del prehospital debería de haber una cultura en la población en general para la identificación temprana. Si bien es cierto, la responsabilidad de la salud es de los pacientes, su propia salud está en sus manos. Uno de nuestros papeles, incluso como médicos de urgencias o el personal prehospitalario, sería en sensibilizar a la población del reconocimiento temprano. Ahora bien, en ocasiones nosotros nos enojamos con el paramédico, ¿no? Oye, ¿le diste aspirina? Oiga, doc, con trabajo en la ambulancia trae gasolina, ¿no? Oye, ¿y no le diste un analgésico? No, doc, pues yo en mi ambulancia nada más traigo ketorolaco, ¿no? Paracetamol. Entonces, pienso que el prehospital se enfrenta a todos esos desafíos y a todos esos huecos legales, y ciertamente nosotros como personal hospitalario, en primer lugar, pues tenemos que ser empático con el personal paramédico, y en segundo lugar, pues sí nos corresponde, cuando nos llega el paciente, evitar que sea menor ese retraso del paciente propio, porque después viene el segundo retraso, que es el del sistema. Sobre todo en un hospital como el mío, Hospital General Regional 180, que piden visa para entrar allá. Estoy a más de 2 horas en horas pico de un centro con ICP. Pues a mí me toca fibrinolisis para todos. O sea, yo a nadie le voy a poder garantizar llegar a una angioplastia coronaria percutánea primaria por el tiempo y por el tráfico. Entonces a mí me llega el paciente y pues bueno, en lo que el del triage identifica que es una molestia torácica, porque también ahí puede haber retrasos. La falta de capacitación, no nada más del personal médico, sino del personal de enfermería, o el desconocimiento del vigilante, la asistente médica, la enfermera, del código de infarto como tal. Todos hemos visto pacientes que dicen, me duele el pecho, pero vienen texteando. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el personal de salud? Prejuzga. Ay, ¿tú crees que ese que viene mandándole mensajes a la novia le duele el pecho realmente? No, señor, usted siéntese ahí en la silla más alejada. Yo siempre he pensado que uno de los peores errores del médico de urgencias es no apegarse a protocolos. Ahí es donde cometemos más errores, porque prejuzgamos a los pacientes, porque se ve bien, porque no viene muriéndose, porque Velo está mandando mensajes, ¿no?
y justamente el protocolo de código de infarto está hecho para seguirlo. Tiempo es músculo, toma el electro a los 10 minutos, pero sobre todo el reconocimiento precoz, y que nosotros evitemos, además del retraso del paciente, pues el retraso del sistema en el reconocimiento. Pero muchas veces sí lo reconocemos, sí le tomamos el electro a los 10 minutos, pero no sabemos interpretar el electro. Entonces ahí viene otro retraso. Y ese es el típico, yo le llamo la paradoja del médico de ¿en este electro? No, yo como que veo que no cumple. Oye, Sultano, híjole, es que está entre azul y buenas noches, cuando en realidad debería de ser ¿cumple criterios o no cumple criterios? ¿Y qué es lo que hacemos? Aventamos al señor en la cama más recóndita de nuestra sala, esperando unas enzimas cardíacas para tomar la decisión de si le ofrecemos una terapia de reperfusión o no. Entonces, creo que nuestras fallas en esta patología son multifactoriales. Primero, los insumos, los huecos legales en tu hospital, la falta de capacitación del personal, prejuzgar y minimizar los síntomas del paciente, y pues todos esos obstáculos que sabemos que existen en el sistema, al menos público, que es donde yo me desempeño. No voy a decir de qué institución, pero bueno, sabemos que andamos más o menos por las mismas, ¿no? Fíjate que tocas unos aspectos bien importantes, ¿no? Creo que entonces podemos desglosar lo que debería de ocurrir entonces para que la atención en un paciente con un síndrome coronario agudo pues sea de manera oportuna. Y creo que esta parte de enseñarle a la población general, que no tiene nada que ver con ciencias de la salud, identifique de manera temprana un infarto, creo que es lo más importante, ¿no? El dolor característico, dolor de pecho acompañado de falta de aire, que se puede irradiar a alguno de los hombros, al brazo izquierdo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuello, por ejemplo, o la mandíbula. Pero también lo que me llama mucho la atención es que a veces se hace poco énfasis, porque la gran mayoría de la población ubica estos datos de un síndrome coronario. Pero ¿qué pasa con el paciente diabético o con el paciente adulto mayor que no siente este dolor característico, no tiene esta sensación de muerte inminente? Tú mencionabas, es una manifestación atípica. ¿Cómo se presenta este dolor, por ejemplo, en estas poblaciones? ¿Es dolor? Es muy relevante, porque entre los factores de riesgo más comunes es la diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes, al tener mayor exposición a los cambios de la glucosa en las terminaciones nerviosas, dañan esos nervios. Entonces el dolor muchas veces no va a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? Sobre todo en este tipo de cuestiones: epigastralgia. Esos pacientes que cada rato van a consultar omeprazol, metoclopramida, la gastritis, y siguen con dolor. Recomendación: todo paciente diabético que tenga dolor abdominal y ya haya sido multitratado, tomen un electro. Otras cuestiones, hablamos de dolores torácicos con irradiación a mandíbula, pero otro paciente, sobre todo diabético, dolor mandibular, que le duele la muela, ya fueron al dentista, no trae gingivitis, no trae muelas picadas, por decirlo así, tómenle un electro, se van a encontrar con muchas sorpresas. A mis residentes siempre les comento, la sudoración, la diaforesis, es característico en pacientes con tipos de infarto que llegan solamente con diaforesis, no traen fiebre, la presión está bien, a lo mejor no traen ni dolor, pero traen diaforesis, diaforéticos, pálidos, se siente rara la diaforesis, tómenle un electro. Esos son dolores atípicos que mencionamos, y otros que también podemos incluir son los equivalentes anginosos, que lo más común es la pérdida de estado de alerta. El paciente se desmayó. Todo paciente que tiene pérdida de estado de alerta sí o sí tiene que tener un electrocardiograma dentro del protocolo para descartar la patología cardiovascular que hemos mencionado, que por mucho es la más común, ¿sí? Y ya que tomé la palabra un poquito retomando lo que estaban mencionando del tratamiento, hasta ahorita hemos mencionado que la reperfusión, tanto mecánica o con medicamento, es lo ideal que vamos a tener con estos pacientes. Y esta parte muchas veces frustra al prehospital porque no tiene medicamentos, porque no tiene el trombolítico, a los hospitales porque en muchos no hay trombolítico, pero también para nuestra fortuna hay medicamentos que disminuyen la mortalidad a 30 días y que simplemente con el hecho de administrarlos
sí están disminuyendo la mortalidad de ese paciente a pesar de que no tengan el trombolítico, a pesar que no tengan la hemodinamia. ¿Como cuál? La aspirina, ácido acetil salicílico. Tratamiento inicial que se puede ir iniciando si no tiene alguna contraindicación absoluta en prehospital, 125 a 325 miligramos, de preferencia efervescente, si no la tabletita bioral, y es un medicamento que disminuye la mortalidad a 30 días. Disminuir el dolor, si bien no disminuye la mortalidad, sí disminuye la vasoconstricción de esa coronaria y disminuye el infarto, por decirlo así. Atrasamos un poquito ese paso del infarto. Entonces, la analgesia, regularmente utilizamos opiáceos, buprenorfina, nalbuphina, tramadol, derivados, pero también el paracetamol, bueno, bonito y barato, se puede utilizar sin ningún problema. Los AINES siguen siendo controvertidos, hasta ahorita no se recomiendan al 100, pero ya hay literatura que sí lo recomienda. Hay cardiólogos que ya lo están utilizando, les digo, nada más para que lo tengan en mente. Contraindicaciones absolutas, esteroides como antiinflamatorios están contraindicados, y otros medicamentos que sí disminuyen la mortalidad, que a lo mejor si ya los toman los pueden seguir utilizando el paciente, metoprolol o los IECAS como enalapril, captopril y sinopril, vía oral, se pueden utilizar si no hay alguna contraindicación, y ya nuestra coronaria también queda un poquito tranquila sabiendo que estamos ayudando a ese paciente. Y bueno, retomando lo de conocer bien la patología, y ahora que el doctor Alonso menciona el tratamiento, sí es muy importante que estén bien familiarizados con las indicaciones y contraindicaciones de estos fármacos en el tratamiento inicial. Recordar, y eso es algo muy importante que se nos olvida a los médicos, incluso a los urgenciólogos, el dolor del infarto no se trata con analgésicos, se trata con nitratos. Y ya si el dolor no mejora con los nitratos, entonces ya viene el analgésico. De hecho, por ahí hubo un debate con el uso de la morfina en últimos años, de que algunos decían que la morfina aumentaba la mortalidad y que no se recomendaba. Si bien es cierto, la morfina puede tener efectos secundarios como hipotensión, perpetuación del estado de choque, depresión respiratoria, que yo nunca he visto a alguien que le pongas morfina y caiga en paro respiratorio, pero bueno, está descrito. En la actualidad, en las guías 2025 del consenso del American College of Cardiology y de la AHA siguen recomendando la morfina como un buen analgésico seguro, y recomiendan también el fentanil, que bueno, ahí tenemos un tema ahorita con el fentanil, que no es el fentanil que usan con fines, sobre todo los estudiantes de medicina que usan, no es cierto, que usan drogas, no es el mismo fentanil, me refiero al fentanil de uso médico, está recomendado en las nuevas guías para tratamiento del dolor. Pero los nitratos también tienen contraindicaciones y muchas veces se nos olvida. ¿Cuál es la que más se nos olvida? Uso de sildenafil. Si está hipotenso, no le ponen nitratos, esa no se nos va. Pero esas dos contraindicaciones de los nitratos sí quiero hacer énfasis, porque me dicen mis residentes, oiga, es que sí le pregunté que si tomaba Viagra y me dijo que no. Entonces yo les contesto, güey, yo no te conozco, yo no te voy a decir si tomo Viagra, a mí explícame por qué es importante que esté tomando Viagra. Señor, ¿usted toma sildenafil, usa Viagra? No, todos te van a decir que no. Es que hay un medicamento que le vamos a administrar y si usted está tomando Viagra, pues lo puede empeorar. Ah, no, doctor, sí tomo. Es muy importante que nosotros en nuestro papel hospitalario y también en el prehospitalario conozcamos a la perfección que, si bien tú ahorita mencionabas el MONA, a mí de residente, y creo que al doctor Enrique también le tocó, que nos decían que era MONA para todos, y actualmente ya no, el MONA no es para todos. Es precisamente porque fármacos tan de uso rutinario como la aspirina, el oxígeno, no sé si aquí hay personal de enfermería. ¿Hay personal de enfermería? Bien, una práctica común es, el paciente dice que no puede respirar, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues le ponemos oxígeno.
Pero el oxímetro te dice que satura el 96, de todos modos le ponemos oxígeno. Y no nada más enfermería, también los residentes y los médicos. Oxígeno para las coronarias del médico o del residente. Pero hay un tema con el oxígeno. Si el paciente no está desaturando, el oxígeno provoca liberación de radicales libres y puede hacer que ese vaso sanguíneo, esa coronaria, haga más vasoconstricción y podemos perpetuar la isquemia. Entonces es importante que si en el contexto de un NIAM, un síndrome coronario agudo, aunque el paciente les diga que me falta el aire y que no, ustedes vean que respira rápido, muchas veces puede respirar rápido por el dolor. Si no está desaturando, si su saturación es arriba del 90%, hay que tener cuidado con el oxígeno. Y bueno, puedo seguirle con varios fármacos más, pero esos me parecen los más importantes. Las contraindicaciones de los nitratos, del oxígeno y el uso racional de analgésicos en el manejo inicial. Entonces, por ejemplo, bueno, la cadena empieza con la persona identificando un cuadro de probable infarto. Algo que pasa mucho en el contexto prehospitalario es que a veces llegamos demasiado tarde. ¿En qué sentido? Llegamos por el paciente en parada cardíaca y el único antecedente que nos puede dar la familia es pues que le dolía el estómago, se tomó un omeprazol y pues lamentablemente el paciente ya no despertó. Entonces, número uno, que la población civil lo identifique y que active de manera oportuna el sistema de emergencia, ¿no? Básicamente que solicite una ambulancia, que todo dolor torácico debería de estudiarse buscando descartar un infarto, aunque sepamos que no todo lo que duele en el pecho es un infarto, pero es lo que te mata más rápido. Que, ok, como paramédico llego, tengo la clínica. La clínica por sobre muchas cosas puede, pero para algunas cosas necesito más. Si el servicio de ambulancias no tiene un electrocardiograma de 12 derivadas, lo que tiene que hacer es un segundo eslabón. Tenemos, por ejemplo, el SAMU de Jalisco, que son ambulancias de terapia intensiva de uso público, en donde ante la sospecha de un infarto podría activarse este servicio, tomar un electrocardiograma, porque básicamente es una ambulancia de cuidados intensivos, que viaja con médico incluso, y entonces tomar un electrocardiograma de 12 derivadas. En este sentido ya no debería ser un motivo para que el prehospitalario, al menos en la zona metropolitana, no pueda llegar con un paciente con una clínica de infarto y un electrocardiograma de 12 derivadas. Entonces desde ahí ese tiempo podría cortarse, porque entonces lo que hago es que probablemente el paciente termine yendo a un lugar donde la atención se vaya a retrasar más, y a lo mejor me voy a tardar un poquito más en el hospital, pero voy a buscar el destino donde tendría que llegar. Otro aspecto importante y que de repente es difícil, y te voy a decir algo, también en el primer contacto ocurre no solo de prehospital, sino también hospitalario, es que todos ubicamos el electrocardiograma de 12 derivadas, pero no siempre se hace mención de que habrá pacientes que requieran otro tipo de precordiales, como la colocación de un electro derecho. ¿Qué pacientes son los que deberían de tomarse precordiales derechas? Pues bueno, aquellos pacientes que tengan un infarto sugerente de cara inferior, elevaciones del ST en 2, 3 y ABF, pues entonces se podrían tomar. Y a veces, por ejemplo, no solo soy paramédico, sino también soy enfermero, y de repente enfermería no identifica las precordiales derechas. Deja tú en qué pacientes hacerlo, sino cómo tomar un electrocardiograma derecho. Entonces de ahí ya tratamos como de quitar estos sesgos que pudieran hacerme no llegar al infarto que estoy buscando, ¿no? Y efectivamente por muchos años se mencionó que la mona era para todos. Hoy en día, ¿qué se tiene que tener muy claro desde el prehospital? Porque lamentablemente desde el aspecto farmacológico, si no se cumplen aspectos como la mona, siempre y cuando el paciente sea candidato y no tenga ninguna contraindicación para ninguno de estos pasos, pues no se diga un Trombins, está más difícil. Pero entonces, tener muy claro que el infarto, como lo comentabas hace un momento, en un paciente, el oxígeno en un paciente con infarto no desaturado, no solo no lo beneficia, sino que acelera 2 o 3 veces la isquemia más rápido. Entonces, no oxígeno un paciente que no está desaturado. Si no desatura, no le pongo oxígeno por más infartado que pudiera estar el paciente. Hablábamos de los nitratos y obviamente descartar, por ejemplo, también un infarto de ventrículo derecho,
el indagar, porque muchas veces el paramédico es el que tiene el primer contacto con el paciente y decirle, oye, te voy a hacer unas preguntas que si no me las contestas con certeza, puede ser que el tratamiento resulte ser más perjudicial. Y tampoco es raro llegar a escenarios en donde pues la escena sugiere el uso de este tipo de medicamentos con otros fines no patológicos, sino más bien recreativos. Pero hay un aspecto en donde cómo el paramédico podría defenderse cuando empieza a usar aspectos farmacológicos. Este es muy sencillo y bien o mal esa pelota está del lado de la cancha de los directores médicos de los servicios de emergencias. Existe algo que se llaman dirección médica en línea o dirección médica fuera de línea. No sé si alguna vez han escuchado algo de esta naturaleza. La dirección médica en línea es muy popularmente conocido porque es el paramédico comunicándose a la sala de urgencias pidiendo autorización para hacer ciertos procedimientos. Doc, traigo un paciente con fractura bilateral de fémur, solicito autorización médica para pasarle analgesia. Cuando tú tienes un médico pegado a un radio, es muy sencillo que te estén indicando o frenando en las intervenciones médicas. Pero algo de lo que poco se habla es de la dirección médica fuera de línea. Ok, yo como paramédico, ¿cómo podría defenderme al usar fármacos cuando por la naturaleza de mi profesión no tengo libertad para medicar al paciente como a mí me plazca? Esa es la realidad, está en la normativa. Para que un paramédico pueda medicar a un paciente requiere una autorización médica. ¿Cómo lo hago entonces? Con algo que se llama dirección médica fuera de línea. ¿En qué consiste la dirección médica fuera de línea? Yo como director médico de un servicio de emergencias lo que voy a hacer es redactar protocolos locales en donde el responsable médico autoriza de manera escrita al personal prehospitalario el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, molestia torácica isquémica o síndrome coronario agudo. Paciente que tiene sospecha de o dolor de estas características, pero que aparte no tiene estos signos y síntomas, autorizado darle aspirina de tantos a tantos miligramos. Y en ese sentido, si yo tengo un documento firmado por mi director médico, me convierto en una extensión de su responsabilidad. ¿Cuál es el detalle? Que la existencia de estos protocolos es prácticamente nula. Pero si existiera, el paramédico podría revisar su protocolo y decir, paciente con molestia sugerente a un síndrome coronario agudo, no tiene estas contraindicaciones, no es alérgico, no tiene bla bla bla, no tiene esto, no tiene el otro, me voy con la aspirina de tantos a tantos miligramos en esta presentación. Paciente que no tiene una taquicardia o bradicardia extrema, que no tiene hipotensión, que no tiene un infarto del ventrículo derecho, que tenga un infarto, diagnostica un electro de ciertas características, nitratos. ¿Cuánto? Tal dosis. Y en ese sentido, yo podría brincarme el paso de consultar a un médico en tiempo real. El problema es que es nulo, porque de ahí viene la otra parte. Entonces, como servicio prehospitalario, lo que tengo que hacer es, pues tiempo es músculo, me comunico con un centro regulador y entonces voy a cederle la pelota al paciente, del paciente hacia la sala de urgencias. Pero ¿qué otra cosa podría hacerse y que, salvo que ustedes me den otro punto de vista, de repente no se hace? El paramédico podría ir sacando su checklist con criterios de exclusión de terapia fibrinolítica. El SAMU, por ejemplo, ha tenido casos exitosos de terapia fibrinolítica en un contexto de prehospital. Lamentablemente, pues son muchos los servicios que se atienden, entonces no siempre está disponible este recurso, pero algo que cualquier personal de atención prehospitalaria podría hacer es, ok, tengo un paciente con infarto, ya sé que tiene en la clínica de infarto, tengo 2 de estos 3 criterios para hacer el diagnóstico, ya voy a un hospital con capacidad resolutiva, bueno, entonces puedo ir aventajando y ver los criterios de exclusión, si los tiene o no los tiene, y entonces presentar el paciente al área médica sin dejar de lado uno de los aspectos más importantes, como el tiempo de evolución. Y entonces, Doc, por ejemplo, te llegan así, ¿qué es lo que tendría que funcionar en la sala de urgencias? O sea, ya te llega el electro, ya te viene el paciente con toda la clínica, ya viene con criterios de exclusión, que no hay ninguno que le impida al paciente recibir esta terapia. Aquí tocas puntos muy muy importantes.
Lo prehospitalario que tú acabas de mencionar es súper relevante, porque eso nos hace que tengamos que revisar los protocolos para minimizar los tiempos de pérdida, para que ustedes puedan tener un protocolo como tal, o dar la fuerza a tener en línea y no nada más en la ambulancia o prehospitalario o apoyo de SAMU, sino también de los hospitales más cercanos. El urgenciólogo que esté de guardia también tendría que tener esa parte de compromiso de apoyar y tomar decisiones, porque al fin y al cabo también te va a llegar el paciente. Y es un retraso que tú te estás haciendo solo si no apoyas. Pues. Esa parte yo creo que es muy relevante. La otra, que ya llega con nosotros. Les recuerdo que algo que no había mencionado, la terapia es de reperfusión, y la reperfusión va a ser o con medicamento, que es el trombolítico, o con hemodinamia. Y como mencionaba el doctor Francisco, la mayoría de las unidades que están fuera de tercer nivel, que en este momento es centro médico, hablando del IMSS, o la 46 en turno matutino y vespertino, todas las demás unidades no vamos a llegar a la puerta aguja que mencionan las guías, que son los que somos foráneos, 120 minutos por todas las cuestiones que ya mencionamos, y nuestra opción va a ser la reperfusión con trombolítico. Vamos a tener que medicar a esos pacientes, pero antes de medicarlos, hacer el diagnóstico electrocardiográfico, contestando a tu pregunta de a qué pacientes no nada más le voy a tomar 12 derivaciones que son las estándar. Pues yo les voy a hacer dos frases primero. Hay una que dice: el que nada sabe, nada teme. Y si no sé, pues me la vivo todo dar. Pero ya cuando tienes conocimiento, el conocimiento produce ansiedad, produce dolor. Y ya cuando te pones a leer mucho de infarto, te das cuenta que todos los pacientes deberían de tener un círculo completo. Porque hablamos que el paciente con elevación del ST es el que estamos tratando. Pero ya estando en un medio hospitalario, nos vamos a dar cuenta que no nada más con elevación del ST, también los que tienen bloqueo de rama izquierda, de nuevo o de novo. Y luego las nuevas guías ya te mencionan que también algunos con bloqueo de rama derecha. Ok, entonces ya tienes que tener conocimiento electrocardiográfico. Y luego metemos lo de OMI-NOMI, que son cuestiones nuevas que también te dan nuevas pautas del electrocardiograma, donde ya nada más también tienes que meter criterios de Esgarbosa, criterios de Smith, criterios de Barcelona para diagnóstico electrocardiográfico. Y otra vez, contestando tu pregunta, por lo menos en urgencias, mi recomendación es tomar círculo completo. Vemos todas las caras del corazón y tomamos la decisión pertinente para nuestro paciente. ¿Qué trombolítico utilizaré? El que tenga a la mano, el que en mi unidad tenga. Vemos indicaciones, contraindicaciones, y ese voy a utilizar. Y posterior, si funciona mi trombolítico, disminuyó el dolor, tiene criterios electrocardiográficos que funcionó mi trombolítico, ahora sí lo mando a un cateterismo secundario, que va a ser fármaco invasivo. De ser una emergencia que, ya pasaron 22 horas, déjame lo envío ya a la hemodinamia. No, lo enviamos lo más pronto posible y van a tener 24 horas para realizar ese cateterismo. Hacemos la trombolisis, sigue con dolor, no tiene criterios electrocardiográficos, sigue siendo una emergencia, hay que mandarlo a cateterismo lo más pronto posible. Lo más pronto posible es de ya. ¿Sí queda claro esa parte? Pero también, antes de pasarle la palabra al doctor Francisco, antes de las 2 horas de iniciar la sintomatología, comparar trombolisis con cateterismo primario, la efectividad es casi la misma. Entonces, si tienen menos de 2 horas y están muy lejos de un área de tercer nivel, acudir a la unidad más cercana que tengan, donde tengan trombolítico, y sabes que le estás aplicando casi lo de una hemodinamia. Y vuelvo a mencionar, todos los que no estemos en un área de tercer nivel, nuestra estrategia va a ser medicamento, porque nunca vamos a llegar a esos parámetros de 120 minutos, el que es el objetivo, hasta el momento. Esperamos que más adelante se pueda mejorar. Yo había escuchado en alguna ocasión que un estándar de la atención cardiovascular de urgencias era, por ejemplo, a lo mejor el paciente no pasó por un servicio de ambulancia, pero llegó a la sala de urgencias. Y siguen siendo 10 minutos máximo la toma del electro una vez que el paciente llega a la sala de urgencias, ¿o ha cambiado? No nada más eso, no nada más son 10 minutos para toma de electro.
a la par tú ya vas teniendo tu trombolítico, porque antes nos daban 30 minutos para hacer la trombolisis. Ahora es menos de 10 minutos para el electro, menos de 10 minutos para la trombolisis. El electro y el trombolítico ya lo tienen que tener en la mente en menos de 10 minutos. Ese es lo ideal ya en estos momentos de los objetivos. Sí, lo ideal es lo que comenta el doctor Enrique, pero nos enfrentamos de nuevo a los retrasos del sistema. Trombolíticos, medicamentos de alto costo, están resguardados en el último cajón de la bodega más lejana del hospital. Entonces tus 10 minutos ya se convirtieron en 30 minutos, y luego te lo tiene que dar nada más, te lo tiene que dar el jefe, y enfermería por alto costo tiene que descargarlo, y bueno, o sea, una serie de cosas. Ahora bien, me voy a meter en un tema escabroso, Yo me he topado con, no voy a decir qué hospital, pero me he topado con algunos casos en los que el médico, ya sea primero o segundo nivel, porque también llegan a primer nivel a las UMFs, identifica, le tomó el electro rápido, identifica que es un infarto, sabe lo que tiene que hacer, pero le tiene miedo al trombolítico. En los cursos que a mí me ha tocado dar de código infarto, en mi actual adscripción, siempre les digo que le pierdan el miedo al trombolítico. Tenle miedo al trombolítico cuando lo administres y había una contraindicación absoluta, porque ahí pues el riesgo supera el beneficio. Pero ni siquiera en las contraindicaciones relativas tendríamos que detenernos a trombolizar, porque ahí el beneficio sigue superando por mucho el riesgo. Y hay múltiples estudios que te dicen que la tasa de sangrado es mínima, es casi nula. Y en los cursos de repente me dicen, ay doctor, es que a mí sí me han sangrado. Bueno, a ti te sangró un paciente de entre cuántos. No porque tengas la mala experiencia del sangrado te vas a detener en trombolizar o fibrinolizar al resto de los pacientes. Ahora, aquí hay muchas cosas que entran en juego. Primero, la predisposición fisiológica. Pues va a haber pacientes que van a sangrar porque tienen una predisposición fisiológica. Pero si en el tratamiento antiisquémico tú le diste dosis de caballo a un paciente mayor de 75 años o con falla renal, pues aunque tú administres el trombolítico a dosis terapéuticas, estás aumentando el riesgo de sangrado. Es decir, el riesgo de sangrado siempre va a existir y va a depender de cada paciente. Pero hay toda una historia de 30 años de evidencia científica que te respalda a ti como médico de que administres ese medicamento. Cualquier reclamo, demanda, queja, efecto adverso, tú de todos modos preponderaste el riesgo-beneficio. Entonces, esto yo lo he visto, incluso en especialistas en urgencias, de que hicieron todo el protocolo y buscan por dónde no trombolizar. Creo que es un aspecto bien importante, porque incluso hasta de prehospital, si ya descartaste que el paciente pudiera ser candidato, ya viste que no es candidato a esa terapia, tendrás que ir a un tercer nivel. ¿Cuáles criterios son los que podrían excluir al paciente de este tipo de terapia? Como mencionaba, hay criterios absolutos y relativos. Muchos de ellos no los tenemos a la mente de memoria, y siempre les decimos, para que nos asusten los demás, tenemos un checklist, siempre lo tienen que tener pegado para hacerlo luego. Pero en general, criterios absolutos son hemorragias recientes, por lo menos de 6 meses, hemorragias, cirugías mayores, menos de 6 meses, tumores demostrables, cerebrales, abdominales, algún tumor, algún cáncer, son contraindicaciones absolutas. La presión arterial es una contraindicación relativa y solamente que esté por arriba de 168, 110. Si está por arriba de eso, iniciamos manejo antihipertensivo, de preferencia intravenoso, pero si no logras metas de bajar la presión, es relativa, hay que trombolizar al paciente, no es una contraindicación absoluta. Eso por parte de la presión. El embarazo es una situación muy difícil, pero sigue siendo una contraindicación relativa.
a todos nos da miedo trombolizar a una paciente embarazada, pero sigue siendo relativa. Entonces, te digo, las contraindicaciones son así, tal cual, son más de 20 de la lista de absolutas y otras 15 de relativas, pero en general esas son. Ahorita que mencionaba lo del tratamiento, se me vino algo que hemos mencionado, matices de todo, del tratamiento, del diagnóstico y todo, pero algo que se me hace muy relevante comentar antes del cierre que tengamos, es que nosotros en urgencias, ustedes en prehospital, lo que queremos es salvar la vida del paciente y nos sentimos muy orgullosos porque salvamos la vida del paciente, pero luego nos enfrentamos a que le salvamos la vida al paciente, pero no le dimos el tratamiento de reperfusión porque llegó tarde, porque tuvimos miedo, porque no supe cómo hacer el diagnóstico, porque no tuve el trombolítico, y ese paciente joven, 38, 40 años, un niño, un chicuelo, sigue vivo con una FEBI de 25, de 30%, con oxígeno suplementario, que ya no puede trabajar, que la esposa de la edad más o menos ya lo va a tener que cuidar, y si tiene buenos cuidados a lo mejor va a vivir 10, 15 años, 20 años más en situaciones muy difíciles. Entonces tenemos que ver la calidad de vida del paciente que vamos a salvar, porque no nada más es salvarlo, hay que salvarlo bien. Y esa es la parte romántica de salvarlo, sí, pero ¿cómo lo vamos a dejar al paciente? Es muy importante. Y la parte que no es romántica, que el IMSS por eso hace el IMSS y todas las instituciones, pues es el costo. ¿Cuánto le cuesta a la institución mantener este tipo de pacientes? Entonces, les digo, es una parte romántica que padre, sobrevivió, pero ¿cómo sobrevivió? Entonces hay que apegarnos a estos protocolos para disminuir la mortalidad, pero también la morbilidad. Sí, eso que mencionas es clave. Voy a hacer una analogía con la reanimación cardiopulmonar. Cuando llegan mis residentes bien orgullosos, sacamos al paciente del paro. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvo en paro? 50 minutos. Es decir, la calidad del RCP es equiparable a la calidad con la que atiendes el código de infarto. No es sacarlos del paro, pero que estén en estado vegetativo el resto de su vida. No es tratar el infarto sin ofrecer una terapia de reperfusión. Y es parte del gran problema, no por las malas trombolisis, sino porque estamos llenos de pacientes con insuficiencias cardíacas en los servicios de urgencias por múltiples causas. Pero pues si tengo 3 causas de insuficiencia cardíaca, pues al menos la que es más fácil de evitar, que es ofrecer una buena terapia, está en mis manos, pues voy corroborando también a las saturaciones, voy colaborando y sumando a la no saturación del sistema. No se van a acabar las insuficiencias cardíacas ni los infartos. De hecho es un problema que va a seguir durante muchos años. Se espera que se duplique, pero ciertamente el tema del pronóstico sí es algo en los que en ocasiones en urgencias no nos ponemos a pensar, pues mi chamba es mantenerlo vivo, dice el urgenciólogo, ¿no? Pero la calidad de vida que viene después es algo en lo que a veces no nos ponemos a pensar. Nos extendimos un poquito. Queremos saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta que podamos contestar con mucho gusto, o como cuando no la sabemos qué hicimos, nos la llevamos de tarea y luego la revisamos, si no, para dar un cierre. ¿Alguien? ¿No? ¿Doctor? Felicidades a todos los que hicieron posible o que están haciendo posible este evento de trascendencia. Y bueno, sin olvidar las otras patologías que van asociadas al infarto, que van con dengue, más infarto, y pues contribuir a que todo eso siga mejorando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Luis, si quieres dar, sí.
Pues nada más para hacer un cierre breve, creo que número uno, cosas para que el código infarto pueda llevarse con los menores tiempos de interrupciones posibles, concientizar a la población. Número dos, creo que capacitación constante para todos los eslabones de la cadena, porque pues todos participamos y a veces es frustrante cuando tengo muy claro un evento donde llegamos con un paciente que no quería irse a un hospital de tercer nivel porque él decía, yo tengo un infarto, tengo gastritis, déjenme aquí, al rato se me quita, me tomo un omeprazol y mañana amanezco bien. Y nosotros teníamos un infarto muy claro de cara lateral alta, tenía alteraciones en 1 y ABL. Entonces yo me encontraba trabajando en ese entonces en el SAMU, llegamos a un hospital de alta especialidad con posibilidad de ofrecer un cateterismo, entonces ya no tuvimos que llegar a un hospital de segundo nivel, llegamos directamente a un hospital de alta especialidad y traíamos un electro claro, o sea, y de repente fue como el médico de la sala de urgencias no lo veo muy claro, y pasó eso que dices, que de repente fue como pero se lo pasó a alguien más, entonces no, llega una compañera enfermera y dice, oigan, es el paciente que viene a código. No, viene a vigilancia. Te estoy hablando que eso fue como a la 1 de la mañana. Cambian de turno en la mañana, el médico de la mañana ve el electro y dice, ¿qué hace este paciente aquí? ¿Cómo lleva tantas horas? Lo mete en hemodinamia y el paciente tenía 3 arterias ocluidas. Yo creo que Juan Gabriel es muy sabio en sus canciones. Una de ellas dice, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Entonces, yo no creo que los protocolos sean malos porque hay situaciones muy claras que te dan la línea a seguir. Entiendo que la medicina debe ser personalizada, pero definitivamente los protocolos y el apego en ciertas circunstancias tienen que continuar, al menos desde este lado de la cancha, ¿no? Sí, las áreas de oportunidad las hay en todos lados, hospital, salas de hemodinamia. Los criterios de cada quien da el protocolo, pero ve una cosa el doctor, yo veo otra cosa, Luis ve otra cosa. Muchas veces tenemos que homologar. Una cosa que nos sucede mucho al urgenciólogo o al que está en ese momento es que la decisión que tomaste la tomaste viendo al paciente, viendo el estudio, y muchas veces es muy fácil después dar un comentario, ya sea destructivo o negativo, lo que ustedes quieran, pero ya con toda la evidencia en mano. Pero estando ahí, estando en ese momento es cuando uno tiene que tomar la decisión, y esa es de las cosas más difíciles, y más en el prehospital cuando ojalá pronto ya tengan la fortuna o desfortuna, dependiendo, de poder trombolizar, porque es una gran responsabilidad. Tienes la vida del paciente en tus manos con un medicamento y tienes que tener criterio diagnóstico, tus indicaciones y contraindicaciones bien precisas, y ahí sí también, como decíamos Luis, ustedes van a tener una gran responsabilidad, nosotros la tenemos en estos momentos, y dentro de esa gran responsabilidad es el seguirnos educando, seguir leyendo, seguir viendo electros, porque los electros los puedo leer un día y al otro día ya se me olvidó. Y si no lo veo todos los días, créanme, los criterios se van perdiendo y sucede lo que les pasó a ellos. Probablemente el médico que lo vio en ese momento ya tenía rato de no estar, o venía de vacaciones. Yo llego de vacaciones y llego preguntando, ¿cuánto es la ranitidina? No, ya ni lo usamos, que la caray, ya ni me acordaba. Entonces tenemos que estarnos actualizando día a día. Y sobre todo en electro, como les menciono, ya hay muchos criterios muy distintos, no nada más la elevación del ST. Tomen el círculo completo a todos sus pacientes cuando tengan un electrocardiograma y hay que aprender a leerlo. Gracias. Sí, ya para no redundar, estoy completamente de acuerdo con sus conclusiones. Yo simplemente agregaría que le perdamos el miedo a los trombolíticos y si tenemos duda, pidamos ayuda. Digo, yo tengo mi especialidad en urgencias, pero no lo sé todo. A lo mejor mi compañero sí tiene esa experiencia de cierta patología, o a lo mejor en otro hospital conozco a alguien que con una llamada o un WhatsApp me pueda apoyar. Entonces creo que no está mal, si yo no sé, dejar de lado mi ego. Es que ¿cómo se van a dar cuenta que no sé? Al final lo que está de por medio de la vida de una persona, entonces lo que no se conoce se teme, y creo que parte de quitarnos el miedo es la
capacitación, actualización constante y pedir ayuda cuando sintamos que pues no tenemos el control de la situación. Agradecemos tan importante mesa de discusión y en nombre del Comité de Medical Expo agradecemos a los ponentes, así como le hacemos entrega de estos reconocimientos. Por favor, les despedimos con un fuerte aplauso.